Ahora hablaremos de ciertos parámetros de formulación y de la formación de lo que son las nanoemulsiones. Saludos. Bueno, entonces, la naturaleza anfótera de los surfactantes se ha medido con la escala HLB. Ya hablamos de este término, ¿no es cierto? ¿Qué es para conocer el balance hidrofílico y el balance lipofílico, ¿no es cierto? Refiriéndose a la afinidad relativa del surfactante para las fases de agua y las fases de aceite. Ok, esta escala, como ya habíamos dicho, es una escala que se está estimada entre 1 al 20 y en estos mismos valores, entre 1 al 20, nos da la atracción simultánea que presenta el surfactante por la fase oleosa y acuosa. Por ejemplo, un valor HLB igual a 10 indica que existe la misma atracción por ambas fases, o sea, por la fase de aceite y la de agua, ¿no? La fase oleosa y la fase acuosa. Este concepto sigue siendo el más difundido para definir a un surfactante. Entonces, el balance hidrofílico-lipofílico del sistema puede ser alterado por varias variables, ¿no?, de formulación. Por ejemplo, para los surfactantes no iónicos del tipo etoxilado, la variación de temperatura puede cambiar este valor, el HLB, de un surfactante. Por ejemplo, de un valor correspondiente a una emulsión tipo aceite-agua a un valor correspondiente a una emulsión agua-aceite. Es decir, el HLB tiende a disminuir cuando la temperatura aumenta. También lo habíamos mencionado. Entonces, lo mismo puede ocurrir para los surfactantes iónicos al modificar la concentración de los electrolitos en el sistema. Entonces, los cálculos para surfactantes no iónicos los podemos ver en la siguiente ecuación, ¿no? Podemos ver en la siguiente ecuación, donde vemos que el HLB va a ser igual a la masa molecular de la porción hidrofílica de la molécula sobre el peso molecular total. Y para esteres, en general, tenemos que es 1 menos el número de saponificación del ester sobre el número de acidez del ácido, del cual deriva el ester, ¿no? Entonces, el HLB requerido eh, para el aceite, por ejemplo, del aceite, se refiere al valor del surfactante, del HLB del surfactante, para que un sistema aceite-agua sea estable. Y el valor HLB requerido de todos los aceites para formar una emulsión agua-aceite debe estar más o menos entre 4 y 6. ¿Okay? Y la temperatura HLB, esta es aquella en la que el surfactante tiene la misma afinidad hacia la fase oleosa que hacia la fase acuosa. ¿Okay? Y su curvatura natural es 0. Entonces, cuando la temperatura es inferior a la temperatura HLB, el surfactante es hidrófilo. Forma micelas normales con curvatura positiva. Cuando la temperatura es superior a la temperatura HLB, el surfactante es lipófilo, o sea, forma micelas inversas con una curvatura negativa. Listo. Ahora, como formulación generalizada, este método también es llamado SAT. Voy a escribir por aquí, es un método también llamado SAT, ¿ok? SAD, que es la diferencia de afinidad del surfactante. Y representa la energía libre de transferencia de una molécula de surfactante desde la fase acuosa hasta la fase oleosa. El SAD expresa las contribuciones de las variables de formulación. Este es un parámetro característico del surfactante, ¿no? El número de carbonos del alcano, en caso de que el aceite sea un alcano, la salinidad, en caso de que el agua contenga cloruro de sodio, temperatura, presión, ¿no es cierto? Entonces, una forma adimensional de expresar el SAT es mediante el HLD. Una forma adimensional de expresar esto es mediante el HLD, que también lo tenemos aquí. ¿Ok? Y el HLD hace referencia a la desviación hidrofílica lipofílica. ¿Ok? Que indica de forma cuantitativa la desviación de la formulación con respecto a la denominada formulación óptima. ¿Ok?
Entonces, la formulación óptima en sí ya sabemos, ¿no? Es aquella en que el surfactante tiene igual afinidad hacia la fase acuosa que a la fase oleosa. Y la desviación de esta, nos dice el HLD, ¿no? Entonces, la tensión interfacial en la formulación óptima es mínima, corresponde a un sistema Windsor 3, ¿no es cierto? Y pues ahí tenemos esta expresión. Esta expresión se basa en la diferencia del potencial químico del surfactante en las dos fases. La siguiente ecuación muestra el cálculo del HLD, ¿no? De esta desviación hidrofílica lipofílica, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos a alfa, K y T, que son parámetros característicos del surfactante usado. Entonces tenemos que alfa, K y T, voy a colocar aquí, alfa, K y T son parámetros característicos, del surfactante, ¿no? Del surfactante. Ok, EON, como ya habíamos mencionado, este también no es el número de grupos óxido de etileno del surfactante no iónico. EON es el número de grupos de óxido de etileno del surfactante, ¿no es cierto? Tenemos a S, en este caso S que está por aquí. Ese es el porcentaje en peso de electrolitos de la fase acuosa. ¿Ok? Voy a ponerle nomás por aquí. Ese es el porcentaje en peso de electrolitos de la fase acuosa. ¿Ok? De la fase acuosa. O sea, es la salinidad del agua, ¿no es cierto? Tenemos ACN, que es el número de carbonos del alcano de la fase oleosa. Aquí, ACN es el número de carbonos, lo voy a colocar aquí mismo. Número de carbonos del alcano en la fase oleosa. Ok, tenemos delta T, que es la diferencia de temperatura con respecto a 25 grados centígrados. Ese no hace falta anotarle. Tenemos A, que es el porcentaje en peso del alcohol añadido. A es el porcentaje en peso del alcohol añadido. Y tenemos A minúscula, que es una constante característica del alcohol, ¿no? Y del tipo de surfactante. Y tenemos B, que es una constante característica de la sal añadida. Ahora, aquí nosotros tenemos tres posibilidades de resultados. Voy a cambiar de color para que se pueda visualizar. Ok, resultados a este. Tenemos la posibilidad de que nuestro valor de desviación HLD sea igual a 0. En el caso de que sea igual a 0, este corresponde a una formulación óptima. Ok, esto es óptimo. Es óptimo, donde el surfactante tiene igual afinidad tanto al agua como hacia el aceite. Y se forma una microemulsión, ¿no es cierto? Ahora podemos tener este valor HLD mayor que 0. En este caso, ¿qué representa? Esto representa un comportamiento de alta lipofilicidad, ¿ok? Formándose preferentemente una macroemulsión agua en aceite, ¿ok? Y si tenemos un valor, a ver, vamos a poner agua en aceite, y tenemos un valor HLD menor que 0, en este caso indica un comportamiento de alta hidrofilicidad, formándose preferentemente una microemulsión aceite
en agua. ¿Okay? Entonces, para la formación de nanoemulsiones, las nanoemulsiones pueden ser preparadas por métodos de dispersión de alta energía, por ejemplo, usando ultrasonido o los homogenizadores de alta presión, o por métodos de condensación o físico-químicos que son denominados de baja energía, donde se ocupa ligera agitación y cambios de temperatura en la composición, ¿no? Entonces tenemos aquí los métodos de dispersión, son métodos de alta energía. Estos métodos consisten en la elongación de la gota mediante un alto cizallamiento producido por mezcladores de hélice o de turbina. Entonces, con esto se reduce el tamaño de gota y para esto se precisa suministrar más energía mecánica, ¿ok? Y ya que mientras más disminuyamos el tamaño de gota, aumenta la presión de la plaza. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, el efecto sobre el tamaño de gota que ejercen los equipos de emulsificación generalmente vienen dados por la agitación que produce, si utiliza un equipo de agitación, produce un tamaño de gota de 10 micras, un molino de coloides, más o menos un tamaño de 5 micras, tenemos Ultraturrax que nos da 1.1 micras, un microfluidizador, por ejemplo, sistema microfluídico de alta presión, que nos da de 0.1 a 0.2 micras, y son bastante, usando microfluídicos, sistemas microfluídicos, tenemos bastante precisión geométrica, ¿no? Entonces, además de la energía aplicada, ¿no? El tamaño y la polidispersidad dependerán de la composición, particularmente de la relación entre el surfactante y la fase dispersa. Aquí tenemos equipos bastante eficientes como los homogeneizadores de alta presión, el ultrasonido, por ejemplo, el ultrasonido también es muy bueno para este tipo de síntesis de estas nanoemulsiones, ¿no? Entonces, en emulsiones concentradas o altamente concentradas, si se tiene una aplicación de energía mecánica excesiva, se puede llegar a producir una inversión de fases, que a veces es algo deseable, a veces no. ¿Okay? Tenemos también los métodos físico-químicos, que este sí produce una inversión de fases y es de baja energía. Estos métodos de baja energía permiten obtener nanoemulsiones del tamaño de gota bastante pequeños, ¿no? Y con baja polidispersidad, ¿ok? No tenemos mucha polidispersidad. Estos métodos de energía, bueno, aquí la energía que se requiere proviene de las transiciones o de los cambios de fase que se producen durante la formación, ¿no? Entonces, cuando se cambian las variables de un sistema que se encuentra en equilibrio termodinámico, este pasa a un estado de desequilibrio, ¿no? Que en estas condiciones se traduce a transiciones de fase, formándose emulsiones con un tamaño pequeño de gota, ¿no? Lo que son nanoemulsiones. Entonces, de acuerdo a mucha literatura, ¿no? Haciendo una revisión, estos métodos generalmente los clasifican en dos grupos: emulsificación espontánea y emulsificación por inversión de fases. Entonces, en la emulsificación espontánea, lo que tenemos es que la nanoemulsión se forma mediante un proceso de dilución de la fase continua. Y en el método de inversión de fases ocurre la emulsificación por un proceso, ocurre por un proceso de cambio de la curvatura de la molécula del surfactante. ¿Ok? Entonces, estos cambios ya sean dados por cambios de temperatura o por cambios de composición, ¿no es cierto? Eso a tener en cuenta. Y de aquí podemos mencionar dos métodos físico-químicos utilizados para la formación de nanoemulsiones. Tenemos el método PIT, que viene de Phase Inversion Temperature, y el método PIC, que viene de Phase Inversion Composition. Como había dicho, o variando la temperatura, que es el método PIT, y el método PIC, o variando la composición. En el método PIT, este método es físico-químico y consiste en la inversión de fases, produciéndose la inversión de una emulsión aceite-agua a una emulsión agua-aceite o viceversa, mientras variamos la temperatura. A esta temperatura es lo que se le llama como la temperatura de inversión de fase, ¿ok? O PIT, igual, como su nombre, ¿no? Y esta es esta temperatura donde la afinidad del surfactante es la misma para ambas fases, lo que indica la equivalencia conceptual de los términos PIT y el THLB, que ya mencionamos en el slide anterior, ¿no es cierto? Entonces,
Aunque la correlación entre ambos no es perfecta, ya que la PIT se basa en una metodología experimental bien definida, tomando en cuenta todo el ambiente físico-químico, la PIT está limitada, ¿no?, a los surfactantes no iónicos y al intervalo de temperaturas en el que el agua se encuentra en el estado líquido. Y tenemos el método PIC. Este método es ya por composición, ¿no? Es el método de formación de nanoemulsiones, donde la fase de conversión es por composición, ¿no? Y se realiza también mediante la inversión de fases, pero en este caso por composición, pasando igual de una emulsión agua-aceite a una aceite-agua por adición de agua en sistemas constituidos por agua, surfactante, aceite. ¿Ok? Entonces, a temperatura constante y sin necesidad de aplicar una fuerte agitación, se puede lograr esto. Se puede llegar a este método. ¿Ok?